En esta edición de Jerusalem Deadline, la frontera norte de Israel es ahora una bomba a punto de estallar porque las FDI se prepara para enfrentarse a Hezbollah. Además, los israelíes instan a los líderes a hacer la guerra contra el aumento del terrorismo. Y les llevamos a Dakota del Norte, donde los refugiados afganos se libran de los talibanes. Y el levantamiento del gueto de Varsovia 80 años después. Las increíbles historias de valentía frente a un mal indescriptible. Todo esto y más en esta edición de Jerusalem Deadline. Hola y bienvenidos a Jerusalem Deadline. Soy Julie Stoll. A Israel le preocupa que no es cuestión de si su frontera norte estallará en un conflicto violento contra Hezbollah, sino de cuándo. En una advertencia a la ONU, el ministro de Defensa israelí declaró que el grupo terrorista libanés ha estado intensificando las tensiones, levantando una tienda de campaña en territorio israelí, estableciendo decenas de complejos militares a lo largo de la frontera y aumentando las patrullas. El jueves, la ONU exigió a Hezbollah y al gobierno libanés que dejaran de bloquear los movimientos de las fuerzas de paz de la ONU en el país. Hezbollah ha criticado la decisión, pero Israel espera que ayude a evitar otra guerra. Libia despidió esta semana a su ministro de Asuntos Exteriores tras conocerse que mantuvo una reunión sin precedentes con su homólogo israelí en Roma. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Eli Cohen, dio la noticia de la histórica reunión el domingo. Rápidamente desató una tormenta en el país norteafricano que no mantiene relaciones diplomáticas oficiales con el Estado judío. Se vieron a manifestantes quemando la bandera israelí y la ministra de Asuntos Exteriores de Libia huyó a Turquía por su seguridad. Al parecer, los dirigentes estadounidenses e israelíes se sintieron frustrados por la decisión de Cohen de anunciar la reunión que debía permanecer en secreto. Entre tanto, Libia negó las informaciones de que la reunión había sido sancionada oficialmente y rechazó los rumores de que ambos países estuvieran tratando de normalizar sus relaciones. Un atentado con camión bomba mató el jueves a un soldado israelí e hirió al menos a otras 5 personas. Las autoridades israelíes afirman que un conductor palestino estrelló deliberadamente su coche contra un puesto de control cerca de la ciudad central de Modín. El agresor huyó del lugar antes de ser abatido por las fuerzas de seguridad israelíes. El atentado se produjo un día después de que, según la policía, un palestino hiriera a un israelí en un apuñalamiento frente a una estación de tren ligero en Jerusalén. El sospechoso fue abatido por la policía. Por desgracia, los responsables de seguridad israelíes predicen un aumento continuado de los atentados terroristas. Y quienes han sufrido la mayor parte de ellos piden a gritos a su gobierno que declare la guerra a quienes están detrás y a los gobiernos extranjeros que apoyen su causa. Veamos. Este año los terroristas ya han asesinado a más de 30 israelíes. La mayoría de estos atentados han tenido lugar en Cisjordania, que es la Judea y Samaria bíblicas. Nos enfrentamos a unas 200 alertas diarias por terrorismo. En el radar de inteligencia, hemos sido testigos de más de 200 intentos de actos terroristas. Y por supuesto, el índice de víctimas mortales es el más alto de los últimos años. El general de división de la Reserva Israel Ziv afirma que los autores de estos atentados son principalmente jóvenes de unos 20 años. Añade que aunque no formen parte de grupos terroristas organizados como Hamas y la Yihad Islámica, estos grupos introducen armas, municiones y dinero en las zonas palestinas. Este equipo se encuentra en las manos de aquellos jóvenes y por Internet, en vehículos o en los asentamientos o todo tipo de opciones que tienen y dependen de su decisión de tomar el acto. Ziv afirma que esto suele dificultar a Israel el seguimiento de los atentados planeados. A este caos se suma la creciente debilidad de la autoridad palestina gobernante. Vemos que están más ocupados en sí mismos. La mayoría de ellos están corrompidos. Se ocupan de negocios personales y asuntos personales y no se ocupan de las ciudades y de la situación en las calles. Mientras Israel monta una gran ofensiva militar en julio, los líderes de las comunidades judías de Judea y Samaria piden a su gobierno que adopte medidas más duras. Aquí hay una relación como si cada atentado terrorista fuera un hecho aislado. Están relacionando el terrorismo como si hubiera un atentado y luego otro atentado y luego otro. Tenemos aquí una guerra total, tenemos una amenaza real y hemos venido aquí a decir a nuestro gobierno que exigimos una guerra. Queremos ganar esta guerra. Exigimos que el gobierno de Israel actúe contra terroristas como lo harían Estados Unidos y Gran Bretaña contra los terroristas que lanzan cohetes y disparan contra mujeres
mujeres y niños. Muchos atentados se producen a lo largo de la Ruta 60, conocida como el Camino de los Patriarcas Bíblicos, recorrido por Abraham, Isaac y Jacob. Muchos de los asentamientos judíos que gran parte del mundo considera ilegales están establecidos allí en la actualidad. Estamos construyendo en terrenos que son nuestros. No estamos confiscando terrenos. Estamos construyendo en lugares que hemos comprado y que pertenecen al país. Lo estamos haciendo conforme a la ley. El líder del Consejo, Shlomo Niman, se pregunta cómo pueden los gobiernos extranjeros intentar impedir que los judíos construyan casas en la Judea bíblica. Esto también está dando un viento de cola al terrorismo y respalda a la autoridad palestina. El líder del Consejo, Israel Gantz, pide a la comunidad internacional que cambie su enfoque para ayudar a combatir el terrorismo. Debemos luchar contra el terrorismo. Queremos dar las gracias a nuestros amigos de todo el mundo que apoyan la lucha contra el terrorismo, porque todos sabemos que el terrorismo puede empezar aquí y crecer en todo el mundo. 2 años después de la caótica retirada de Afganistán, conozca a los refugiados que vuelven a empezar en América. Cuenta Regresiva, tu nuevo podcast de referencia para mantenerte informado escuchando el resto de la historia. Muchos dicen es la película que Hollywood no quiere que veamos. Un obispo encarcelado a quien le han cercenado sus derechos y ha estado presionadísimo. Con noticias esenciales de la semana, presentadas en segmentos en Cuenta Regresiva, desglosadas en breves minutos de análisis profundo. Del tráfico sexual de niños. Es decir, eso es un tema real que está sucediendo y que está afectando. Nos queda el último minuto. Opina y participa. Tu voz cuenta en nuestro espacio dedicado a la audiencia. Vamos a leerles varios de los comentarios de este último tema que precisamente ustedes están hablando. Nos dice por acá Pedro Camacho, nos dice, en Nicaragua no tenemos libertad de expresión y menos libertad religiosa. Escúchanos donde estés o en nuestro canal de YouTube para una experiencia visual. Jonathan Villarreal y Kevin Valverde te guiarán a través de cada noticia y te llevarán más allá de los titulares en Cuenta Regresiva. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Briskin, cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. Han pasado 2 años desde que Estados Unidos se retiró de Afganistán y muchos refugiados afganos siguen buscando un lugar al que llaman hogar. Un lugar donde están empezando de nuevo en el estado de Dakota del Norte. Mark Martin nos trae esta historia. Agosto del 2021. Estados Unidos retira las tropas que le quedaban en Afganistán, lo que provoca el caos y la muerte de 13 militares estadounidenses y unos 170 civiles afganos. También deja a los aliados de Estados Unidos en un país hostil gobernado por los talibanes. CBN News conoció a uno de esos aliados que vive como refugiado en Fargo, Dakota del Norte. Sirviendo como intérprete para el ejército estadounidense, sus primeros intentos de evacuar Kabul se quedaron cortos. Volví a casa y la familia me dijo, quédate en casa, no salgas, porque los vecinos y la gente de la zona saben dónde y con quién has estado trabajando. Al final, los militares estadounidenses encontraron un vuelo para él en otro aeropuerto. Permanecer en Afganistán podría haberle costado la vida. Estamos oyendo todos los días cómo los talibanes o la gente que dirige el gobierno en este momento están matando a las fuerzas afganas cada vez que se enteran, como especialmente los comandos y las fuerzas especiales afganas. Así que sí, podrían hacer lo mismo conmigo o incluso con mi familia. Su familia desafortunadamente no logró salir. Después de pasar unas semanas en Medio Oriente, Abdul terminó en Estados Unidos, donde según dice Dakota del Norte ofreció la mejor oportunidad.
Fue súper increíble para mí cuando llegué al aeropuerto, aquí, que era el invierno. En todas partes había nieve. Y esas personas de la comunidad, que son muy buenas personas, y me dijeron como una mejor bienvenida a Dakota del Norte, Fargo. El Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados ayudó a hacer lo posible. Recuerdo la primera familia afgana que llegó en 2021. Un marido que llevaba aquí un tiempo dio la bienvenida a su familia, creo que de 5 miembros. Y cuando él y su mujer se abrazaron después de haber estado separados durante un tiempo considerable, me hizo llorar a mí y a mis colegas. De hecho, uno de mis colaboradores se volvió hacia mí, me dio un codazo y me dijo, por esto hacemos este trabajo. Hanaher ayudó a crear la oficina de Dakota del Norte del Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados en marzo de 2021. Desde entonces ha ayudado a unos 500 refugiados. Aunque Hanaher ha observado cierta resistencia, añade que en general la comunidad es muy acogedora. Estoy muy agradecido por las muestras de apoyo y cariño de nuestra comunidad. Siempre hay detractores, hay quienes temen lo desconocido o simplemente tienen un proceso de pensamiento diferente en torno a lo que sienten sobre estos temas. Otros refugiados que ahora llaman a Dakota del Norte su hogar escaparon de la guerra de Rusia contra Ucrania. Sergil Listratenko, su esposa Natalia y su hija Kira vivían en la ciudad ucraniana de Kharkiv. Vimos tanques ardiendo, coches ardiendo. Sí, murió mucha gente. Pero mucha gente. Nuestras fuerzas militares evacuaron a mucha gente. La familia fue evacuada al oeste de Ucrania y al cabo de 6 meses, Natalia y Kira decidieron viajar a Estados Unidos. Sergil se quedó para ayudar en la guerra. Pasaron 7 meses y Sergil decidió reunirse con su familia en Estados Unidos. Un amigo le recomendó Fargo y se instalaron aquí prefiriendo el clima más frío parecido al de Ucrania. Aunque se alegró de verlos de nuevo, abandonar su país se le hizo muy difícil. Las estadísticas del gobierno muestran que más de 400,000 refugiados ucranianos y unos 100,000 afganos han llegado a Estados Unidos desde los graves acontecimientos ocurridos en sus países. Tanto Abdul como Sergil piden que se ore por los muchos más que se han quedado atrás. Así que solo quiero pedir a la gente que ore por el pueblo de Afganistán. Y también quiero que la comunidad internacional obligue a los talibanes a reabrir las escuelas y la universidad y a permitir que las niñas y las mujeres vayan y continúen su educación. No deberían orar por nosotros porque estamos en un lugar seguro. Así que deberían de orar por nuestros valientes guerreros que defienden protegiendo nuestra tierra. Y ese lugar seguro para estos refugiados ahora es Dakota del Norte. Mark Martin, CBN News, Fargo. Al volver el levantamiento del gueto de Varsovia 80 años después, recordamos la valiente lucha del pueblo judío contra los nazis y le mostramos de cerca dónde ocurrió todo. ¿Ya viste lo completa que es la app de Superlibro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar 3 versiones. También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla. Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo, verás 4 iconos diferentes en medio de la lectura, que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. ¡Qué útil!, ¿verdad? Y para hacerla mejor, tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Superlibro. Mundo Cristiano se renueva, se refresca, pero su esencia sigue intacta. Seguimos a su lado con más información, más cerca y con más conectividad. Nuestra misión como periodistas es informarle con las últimas noticias de gran impacto para la Iglesia del mundo. Acompáñeme, soy Jonathan Villarreal, director de Mundo Cristiano. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí en Mundo Cristiano.
Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente y a tan solo un clic, a través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. Este año se celebra el 80 aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia, la primera gran resistencia judía en la Europa ocupada por los nazis. Hace poco visité el lugar donde se produjo para hacerme una mejor idea de cómo el pueblo judío de Polonia se levantó para luchar. En septiembre de 1939, los nazis invadieron Polonia y en menos de un mes ocuparon la capital, Varsovia, donde vivían casi 1,3 millones de personas. Un año después, en noviembre de 1940, los alemanes encerraron a unos 450,000 judíos de la ciudad y de otros lugares en el gueto de Varsovia. Hoy pueden verse en la ciudad muchos recuerdos de aquella época, como estos ladrillos que perfilan el muro del gueto. Detrás de mí hay una pequeña parte de lo que queda del muro del gueto de Varsovia. En su interior se hacinaba a 1/3 de la población de la ciudad, así como otras personas, en menos del 5% de la superficie de la ciudad. Durante el verano de 1942, los alemanes deportaron a cerca de 300,000 judíos y los enviaron al campo de exterminio de Treblinka. El final del camino. Calmadamente, calculo ahora son las 2 de la tarde. Miro el cielo despejado de abril. Al anochecer nos llevarán a Treblinka. Cuando amanezca, ya no estaré vivo. Es un cálculo sencillo. Esta es la última vez que veo el cielo azul entre las nubes. Hoy, exactamente 8 décadas después, pienso en aquel judío anónimo. Miro al cielo como él y el dolor me atraviesa el corazón. Tras ver a lo que probablemente se enfrentaban, los que se quedaron decidieron luchar. Empezaron a construir búnkeres en secreto, a pasar armas de contrabando y a entrenarse para el momento oportuno. El levantamiento del gueto de Varsovia comenzó el 19 de abril de 1943, cuando los residentes supervivientes se negaron a rendirse al comandante de policía que había ordenado destruir el gueto. Durante casi un mes libraron una batalla sabiendo que no ganarían. Al final murieron 13,000 judíos en el levantamiento, cerca de la mitad quemados, vivos o asfixiados. Se convertiría en la mayor revuelta judía durante la Segunda Guerra Mundial. Teníamos claro que no teníamos ninguna posibilidad de victoria en el sentido habitual de la palabra, pero sabíamos que al final saldríamos victoriosos. Somos los débiles, pero nuestra fuerza residía en esto. Creíamos en la justicia. Creíamos en la humanidad. Sylvia Lubertkin y sus camaradas tenían razón. La mayoría de los guerreros del levantamiento del gueto de Varsovia no sobrevivieron, pero su espíritu, el espíritu del hombre, venció aquí en ese suelo. Hoy en día hay menos de 1,000 judíos en Varsovia, una ínfima parte de la población que había antes del Holocausto. A principios de este año, el presidente israelí Isaac Herzog asistió a la ceremonia anual en memoria de los judíos que lucharon, saludándola como el emblema del heroísmo durante la hora más oscura de la humanidad. Aquí en este lugar donde nos reunimos estaba el gueto, apretado, bullicioso y rebosante de vida. Cerca estaba el punto de recogida. Allí se selló el destino de 300,000 judíos polacos que fueron deportados al campo de exterminio de Treblinka. Cuando cierro los ojos, puedo ver a los valientes guerreros de la revuelta, los pocos cientos de almas que se enfrentaron a los miles de soldados nazis que irrumpieron en el gueto para asesinarlos. Por primera vez, un jefe de Estado alemán, el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, participó en la ceremonia que se celebra desde 1948. Me presento hoy ante ustedes y les pido perdón por los crímenes cometidos aquí por alemanes. Steinmeier dijo que como alemán y presidente del país era difícil estar allí. Los terribles crímenes que los alemanes cometieron aquí me llenan de profunda vergüenza. Aquí, en esta plaza, junto al monumento conmemorativo del levantamiento del gueto de Varsovia, me presento ante ustedes con dolor y humillación. A pesar de que Israel, Alemania y Polonia siguen teniendo sus diferencias, Herzog, Steinmeier y el presidente polaco Andrzej Duda se estrecharon la mano ante el monumento a los héroes del gueto, un testimonio de la valentía de los combatientes y del poder de la reconciliación.
Más adelante, los soldados judíos de la Segunda Guerra Mundial. Un nuevo museo se sumerge en las increíbles historias de estos héroes judíos. Cuenta Regresiva, tu nuevo podcast de referencia para mantenerte informado escuchando el resto de la historia. Muchos dicen es la película que Hollywood no quiere que veamos. Un obispo encarcelado a quien le han cercenado sus derechos y ha estado presionadísimo. Con noticias esenciales de la semana, presentadas en segmentos en Cuenta Regresiva, desglosadas en breves minutos de análisis profundo. Del tráfico sexual de niños. Es decir, eso es un tema real que está sucediendo y que está afectando. Nos queda el último minuto. Opina y participa. Tu voz cuenta en nuestro espacio dedicado a la audiencia. Vamos a leerles varios de los comentarios de este último tema que precisamente ustedes están hablando. Nos dice por acá Pedro Camacho, nos dice, en Nicaragua no tenemos libertad de expresión y menos libertad religiosa. Escúchanos donde estés o en nuestro canal de YouTube para una experiencia visual. Jonathan Villarreal y Kevin Valverde te guiarán a través de cada noticia y te llevarán más allá de los titulares en Cuenta Regresiva. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Briskin cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. ¿Ya viste lo completa que es la app de Superlibro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar 3 versiones. También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla. Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo, verás 4 iconos diferentes en medio de la lectura, que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. ¡Qué útil!, ¿verdad? Y para hacerla mejor, tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Superlibro. Un nuevo museo a las afueras de Jerusalén pretende honrar y ampliar la historia judía de la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo es cambiar la perspectiva de víctima a vencedor. After the Nazi occupation of Poland, the war began to spread throughout the world. The Germans and their allies made a methodical effort to eliminate Jews from the face of the earth. But the Jewish people did not surrender. They fought back against those who persecuted them. Cuando la mayoría de la gente piensa en el pueblo judío y la Segunda Guerra Mundial, se imagina el Holocausto. Ahora, el Museo Chaim Herzog del soldado judío en la Segunda Guerra Mundial pretende ampliar esa percepción. Hubo 1,5 millones de soldados judíos que participaron en la guerra. 250,000 de ellos murieron durante la guerra y nadie lo mencionó. Así que este museo, tal y como lo veo, es una especie de cambio de mentalidad. El general de brigada retirado, Vi Cantor, es uno de los fundadores y director general del museo. Cantor sirvió en las FBI durante más de 30 años. Dice que aunque Yad Vashem, el Centro Mundial para la Memoria del Holocausto, relata con gran detalle la historia de los asesinados, hay otro capítulo que se pierde. Es la forma de educación en Israel debido a la concentración en lo del Holocausto. Nadie dice, escucha, sí sufrimos, tuvimos muchas víctimas, mataron a 1/3 de nuestro pueblo, pero por otro lado también participamos en la guerra y contribuimos en la victoria sobre la Alemania nazi. La experiencia interactiva comienza con un ascensor en el que aparecen voluntarios, como Chaim Herzog, quien más tarde se convirtió en el primer presidente de Israel. Ahora estás en la cubierta del Pearl Harbor, ves el Arizona, el ataque japonés.
Entiendes que el Estado luchó en el Pacífico. El Estado luchó en el norte de África e invadieron en Normandía. Decimos que cuando América se unió a la guerra, se convirtió en una guerra mundial. Vamos a la siguiente ala. Vamos a entrar en el gueto judío. A través de la brecha vamos al bosque uniéndonos a los partisanos. Allí en el bosque los visitantes están esperando con los partisanos para hacer volar un tren. Cuando se llega al final del museo, se pasa del final victorioso de la Segunda Guerra Mundial a la batalla por el nuevo Estado de Israel apenas 3 años después. Fue entonces cuando se formó la Brigada Mahal. Estaba compuesta por soldados de otras naciones que habían luchado en la Segunda Guerra Mundial y luego vinieron a ayudar al naciente Estado. Teníamos solo el anonimato y de repente la independencia de la guerra. Tenías que operar batallones, brigadas, tanques, artillería. Ese conocimiento no lo mantiene nadie en la clandestinidad. Alguien lo trajo bueno, ¿por qué no hablamos de ello? El nuevo museo se encuentra en Latrun, lugar oficial israelí en memoria de los soldados caídos del cuerpo blindado, conocido como una de las exhibiciones de tanques más singulares del mundo. Un jardín especial a la entrada del Museo de los Soldados Judíos cuenta la historia de la guerra. La guerra es sangre, roja, negra, humo, púrpura, no hay vida. La estatua detrás está dedicada a unos 4,000 soldados que vinieron de 43 países, judíos y no judíos, que vinieron a ayudar a Israel a luchar en su guerra de independencia. Por otro lado, construimos el jardín del florecimiento del Estado de Israel. Incluso antes de su inauguración, el museo tuvo un impacto especial con una conexión estadounidense. El Instituto Judío para la Seguridad Nacional de América, o GINSA, llevó al museo a un grupo de generales y almirantes retirados. CBN News habló con 2 de los participantes estadounidenses en la visita. El vicealmirante retirado James Malloy dijo que le abrió los ojos a una historia que desconocía. Cuando dices judíos en la Segunda Guerra Mundial, lo que se te viene a la mente es Holocausto. Si dices judíos en la Segunda Guerra Mundial luchan, entonces viene a la mente el levantamiento de Varsovia y tal vez alguna lucha partisana. Pero el hecho de que el pueblo judío de los países aliados se uniera en masa a las Fuerzas Armadas y luego actuara heroicamente como patriotas en todas las bases para Israel después de la guerra. El general retirado del ejército de Estados Unidos, John Campbell, dijo que le hubiera gustado pasar mucho más tiempo allí. Me pareció fascinante ver la resistencia, la valentía y la forma que han abierto el museo y han bajado en espiral. El uso de la tecnología es asombroso. Tiene video, tiene películas, tiene pantallas táctiles. El museo también alberga una biblioteca y una base de datos con planes para crear un centro de investigación. Unos 30,000 soldados judíos y los nombres de otros cientos de miles. Por lo que esperan que familiares y amigos de otros soldados los inscriban en el sitio web del museo. Esto es todo para esta edición de Jerusalem Deadline. Gracias por acompañarnos. Recuerde que puede seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y acceder al contenido de CBN a través de nuestras aplicaciones de CBN y envíos de correo electrónico. Y recuerda, el Dios que vela por Israel y por ti y por mí ni duerme ni se adormece. Soy Julie Stoll y nos vemos la próxima vez en Jerusalem Deadline.